Necesitamos determinar el extrema absoluto en el intervalo cerrado de -1 a 4 de la función dada. Ahora, los extremos absolutos son diferentes de los extremos relativos, así que comencemos con una revisión rápida. Para determinar el extremo absoluto en un intervalo cerrado, queremos determinar el valor de función más grande, y el valor de función más pequeño para todos los valores de x en el intervalo. Así que una de las diferencias más grandes entre extrema absoluto y extrema relativo, es que extrema absoluto puede ocurrir en los puntos finales del intervalo cerrado. Para determinar el valor de función más grande y pequeño, debemos evaluar la función en los números críticos, así como los puntos finales del intervalo. Mirando esta función en este intervalo cerrado, aviso que el mayor valor de la función ocurre en este punto aquí, en el punto final, así que este punto aquí representa el máximo absoluto en este intervalo cerrado. Y aviso como el menor valor de la función es -1 hexanewton x igual -2, así que este punto aquí representa el mínimo absoluto. Otra vez, aviso de que ocurre en los puntos finales. Y aviso como estos dos puntos representan extrema relativa, pero no son extremos absolutos porque hay valores de función que son mayores que este valor de función aquí, y hay valores de función que son menos de este valor de función aquí. Ahora, mirando el segundo gráfico, aviso de que este mínimo relativo aquí es también el mínimo absoluto porque es el menor valor de función en este intervalo cerrado, pero el máximo absoluto ocurriría en x igual 6, con un valor de función de +5. La idea aquí es determinar el absoluto maximin. Debemos determinar los valores de función en los números críticos y los puntos finales. Así que vamos a probarlo. Así que empezaremos por determinar los números críticos de las funciones dadas. Así que determinaremos el primer derivado. Aquí tenemos x al tercero, 3x cuadrados. Y ahora estableceremos esto igual 0 y resolver. El factor común más grande aquí sería x cuadrado, dejándonos con la cantidad x, 3. Así que nuestros números críticos son x igual 0 y x igual 3. Ahora para determinar el extrema absoluto, necesitamos evaluar la función en estos números críticos, pero también en los puntos finales de -1 y 4. Así que el mayor valor de función de estos cuatro será el máximo absoluto, y el menor valor de función será el mínimo absoluto. Y para ahorrar un tiempo vamos a ir adelante y evaluar la función usando la calculadora. Ya tipé la función en Uno, por lo que determinaremos estos valores de función de la pantalla de inicio. Presionamos flecha derecha bars, Enter, Enter, y ahora podemos entrar en los X valores en los padres. Así que en los padres tenemos, luego tenemos 3. También tenemos -1 y 4. Así que aviso de estos cuatro valores de función. El mayor valor de función es 1.25 o 114 es nuestro máximo absoluto en x igual -1 y el menor valor de la función es -6.75 o -6 3/4 hexanewton x igual 3. Este será nuestro mínimo absoluto. Así que avancemos y registremos estos valores de función. Tan otra vez, el máximo absoluto es 1.25 o 1/4 hexanewton x igual -1, y el mínimo absoluto es -6.75 o -6 3/4 hexanewton x igual 3. Vamos adelante y verifique este gráfico. Aviso como gráfico esta función solo en el intervalo de -1 a +4. El mayor valor de la función, que ocurre aquí, es 1.25 hexanewtones x igual -1, ¿cuál es el máximo absoluto? Y luego tenemos un mínimo absoluto de -6.75 hexanewtones x igual 3, ubicado aquí. Tenga en cuenta que el máximo absoluto ocurrió en un punto final,
y el mínimo absoluto ocurrió en un número crítico. Es por eso que debemos determinar los valores de función entre los números críticos y los puntos finales. Espero que hayas encontrado esto útil.